Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a tomar desde el versículo 10, tenemos que ver, es algo muy hermoso, pero que también trae algo que aterriza en nuestra vida, lo que implica para nosotros. Versículo 10 dice: los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, Pedro aquí entonces está poniendo lo que es esta salvación, como dice, esta salvación lo está poniendo muy en alto. Entonces, los profetas, y eso se refiere, puedes leer en el libro de Daniel, y él tratando de entender, capítulo 9 de Daniel, él está leyendo en el libro de Jeremías y se da cuenta que los 70 años de exilio en Persia ya están por terminar, y le quebranta porque ve que su nación no está esperando eso. Les fue bien en Persia, les fue bien en exilio, entonces no están como que ya vendiendo sus casas y terrenos y juntando capital para volver a Jerusalén. Entonces le quebranta, y en eso le llega una revelación. Llega el ángel Gabriel y empieza a explicarle qué es lo que viene, y habla de las 70 semanas que están determinadas sobre su nación para quitar el pecado, para terminar también con la prevaricación, o sea, la rebelión que es desde antes del Edén. Entonces, para terminar con todo eso, ungir al ungido, o sea, el Cristo, o sea, preparar todo eso. Entonces, eso es el arco histórico. Va a ser largo, Daniel. Y al final de Daniel, en capítulo 12, dice: tú vete en paz. Esto no es para tus tiempos, Daniel, es para el tiempo del fin. Entonces Daniel, queriendo saber eso, o sea, cómo se va a resolver todo, tuvo la visión de los imperios, empezando con Babilonia, Persia, Grecia, Roma, el reino del anticristo, o sea, ve todo eso, y ¿y eso cuándo va a acabar? Entonces inquirieron y diligentemente indagaron. Entonces ya hay otros. Puedes leer, por ejemplo, en Isaías, en Isaías 53, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y describe al Mesías, a Cristo, le describe como alguien tan esperado y a la vez no como lo esperaban. Por ejemplo, Ageo habla de que llegará el deseado de las naciones, lo que hemos esperado así. Jacob, cuando está dando la bendición como padre a sus hijos en Egipto, habla de Judá y dice: no se apartará el cetro de Judá hasta que venga Silo, que es un término, es un hebraísmo hablando de por fin paz. No shalom, paz, sino paz que es de reconciliación. Entonces, hasta que esto venga. Entonces, otra vez, o sea, esto viene desde muy antiguo, si empieza con Jacob, queriendo entender cuándo se resuelven estas cosas. Entonces, todos nosotros estamos igual involucrados, queriendo y no queriendo, sabiéndolo o no sabiéndolo, estamos involucrados en un conflicto enorme, histórico, de toda la humanidad desde la creación. Entonces estamos en eso, y ¿cuándo vendrá eso? ¿Cuándo ya por fin se resuelve? Entonces los profetas que profetizaron querían saber que pues si es para pasado mañana o para cuándo, y quién y de qué manera y todo eso. Y cuando lees el Antiguo Testamento, Dios va dando información y más información. Si estuviste los domingos de Adviento antes de Navidad, cuando estuvimos viendo desde Edén, desde con Abraham y así, siglo con siglo, generación tras generación, en cada vuelta de esquina, Dios poniendo una señal, una dirección que va a ser así. Entonces, siguiendo eso, llegamos a Belén y vimos
que Dios cumplió. Y más cuando llegamos al Calvario, vimos que Dios cumplió. Ok, entonces, dice, profetizaron de la gracia, versículo 10, de la gracia destinada a vosotros. Entonces, están hablando de eso, ellos no viviendo todo ese favor de Dios. Ok, Romanos 5:1, que siendo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y entonces nos gloriamos, presumimos de esta gracia en la cual estamos firmes. Sigue leyendo en Romanos 5 y vas a ver cómo va abriendo esto más, y si esto, entonces mucho más esto. Si Dios fue paciente, si Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mucho más ahora. Entonces, siendo reconciliados, mucho más, entonces salvos de la ira. Donde abundó el pecado, sobreabundó, mucho más abundó la gracia. Entonces, profetizando de eso, y ahora en Cristo Jesús, viviendo la realidad. Entonces, viendo eso, y ellos escudriñando, tratando de ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, Isaías 53 por ejemplo, y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y si has estado asistiendo algún tiempo aquí en Semilla Cuernavaca, sabes eso, que cuando dice que anhelan mirar, o sea, es así, están queriendo ver. O sea, los ángeles se inclinan a mirar, tratando de entender estas cosas, la gracia de Dios. Entonces, cuando dices, ves a los pastorcitos fuera de Belén, como en todas las pastorelas, y un ángel dice, no teman, venimos a anunciarles buenas nuevas de paz y de gozo que será para todo el pueblo. Entonces, queriendo entenderlo, pero no siendo partícipes los ángeles en esta gracia, sino la humanidad. Entonces, teólogos han sugerido, por ejemplo, que parte de la rebelión de Lucifer o Satanás, como ahora que es adversario, parte de eso es el desprecio de tener que ser como mayordomo y cuidador y custodiar la creación y custodiar a Adán siendo un simple mono. O sea, desde el punto de vista de un ángel que no es físico, que es espíritu nada más, y viendo a alguien que tiene que dormir, que tiene que comer, que tiene que beber agua, que se rasca. O sea, no es un chimpancé, pero sí es un mono. Sí es un simio, pues. Entonces, o sea, viendo eso y el desprecio y en su soberbia y exaltación tener que servir a tal criatura. Entonces, parte es eso. Y los ángeles anhelan mirar. Ahora, si estuviste siguiendo nuestro estudio en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés cómo tiene que hacer el tabernáculo, dice, ten mucho cuidado que lo hagas como te mostré en el monte. Entonces Moisés, cuando da la instrucción del tabernáculo, que son tablones de acacia, y mero en la parte del lugar santísimo, ya esos tablones de acacia, madera de acacia, están cubiertos de oro. Y el propiciatorio, el arca del testimonio, es una caja de madera de acacia cubierta la madera con oro, y la tapa, el propiciatorio, una tabla de acacia cubierto de oro, y encima de eso 2 querubines modelados en oro, y están inclinándose mirando la tapa, el propiciatorio. Eso es muy importante. No es nada más Dios dice, pues ahí háganlo bonito. Tú ya sabes, Moisés. Dios le dice, ten mucho cuidado que lo hagas como te mostré en el monte. Entonces, ese detalle es muy importante, porque cuando lees, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1 y ves, Dios llega en su trono y 4 querubines como que están portando el trono de Dios, que es una imagen militar de aquellos tiempos. Nabucodonosor, cuando llegó y conquistó Jerusalén, venía su trono sobre un carro.
Entonces Ezequiel ve ruedas y todo eso y los 4 querubines cargando y describe los querubines, pero cuando vas a Apocalipsis ves el trono de Dios en el cielo estacionario y los 4 querubines alrededor y dice 4 seres vivientes. Pero entonces cuando vemos eso y cómo describe Juan, cómo describe Ezequiel los querubines, entonces están siempre, eso su función es estar rodeando el trono de Dios y están rindiendo alabanza y están eternamente y perpetuamente asombrados, maravillados de Dios mismo. Entonces Dios hizo seres suficientemente inteligentes como nosotros, como para quedarnos maravillados. Hizo otros seres que son ángeles más inteligentes, por decir, y más capaces de percibir todas las cosas que a nuestros ojos quedan invisibles, pero más capaces de ver eso. Cuando Gabriel el ángel llega a Zacarías, el padre de Juan Bautista, a decirle que su esposa va a tener un hijo en su vejez, entonces Juan dice, pero yo ya estoy viejo y mi esposa también. Y Gabriel dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea, él que dio el mensaje por ejemplo, al profeta Daniel, o sea, Zacarías, yo he caminado con tu humanidad, con todos los hijos de Adán, yo he caminado esto también y he visto cómo Dios va desplegando y cómo Dios va ampliando y cómo Dios va cumpliendo todo lo que ha prometido hacer. Yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y ahora vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Toma, o sea, así. Entonces, ¿por qué no creyó? Se le hacía muy fuera de lugar que Dios hiciera esto, que para preparar camino al Mesías, a Cristo, Juan Bautista naciera. Entonces es importante de ver eso, porque Gabriel entonces o sea, no vine de ahí hasta acá, y ahorita porque estoy contigo, Zacarías, no veo a Dios. Estoy delante de Dios. Cuando Jesús habla de no poner tropiezo delante de un niño, dice sus ángeles, y de ahí se hizo toda una doctrina de ángeles de la guardia, todo eso, pero sus ángeles siempre están mirando a Dios. Entonces los ángeles, su postura en todo el universo es mirando hacia Dios. Entonces te viene a decir algo, pero está mirando a Dios siempre. Entonces Gabriel dice, yo estoy delante de Dios y tú estás contradiciendo, Zacarías. Entonces es importante ver eso. Cuando vemos entonces los querubines son nada más 2 sobre la tapa del arca del pacto, del propiciatorio. Ahora la tapa que se llama el propiciatorio es el lugar donde el sumo sacerdote rociaba cada año, un día en el año podía entrar y en ese día tenía que ofrecer primero por sus pecados y después volver a entrar y ofrecer por los pecados de la nación. Ahora en Hebreos dice que Jesús cuando entró, no con sangre ajena, sino su propia sangre, ofreció una vez para siempre por todos. Entonces es importante ver eso ¿por qué solo vemos 2 querubines? ¿Por qué en la tapa, que es un rectángulo, por qué no ponen 4 querubines? Entonces eso tiene que ver un poco con perspectiva, por ejemplo, pero otra cosa, el velo tenía parte como forma de tapete oriental con los colores que Dios le dijo a Moisés que de eso hicieran. Entonces no es un velo, lo llaman el velo, pero no es un velo como velo de novia, sino es como un tapete persa. Entonces él está viendo eso, entonces los que lo están preparando los estambres y los colores y todo eso, dice que tiene que tener mucho adorno y querubines. Entonces realmente cuando el sumo sacerdote está en el lugar santísimo hay 2 querubines mirando, o sea, mirando hacia adentro, hacia abajo al propiciatorio donde está la sangre rociada. Es importante. Entonces, pero aquí hay querubines en el velo. Entonces Salomón después hicieron eso en todo lo que era el oro, cedro y luego oro aquí del templo. Ahora, ¿por qué madera de acacia? Si después Salomón lo pudo hacer de cedro. Porque eso fue como quien dice el siglo de oro para la nación de Israel, todavía el reino no dividido y Dios cumpliendo muchas promesas a David y en David hizo todo eso. Entonces la prosperidad y la gloria de Israel durante el reinado de Salomón. Pero
Madera de acacia en el Medio Oriente crece con un tronco bastante grueso, entonces de ahí pueden hacer tablones. Y entonces es un árbol para lugares secos. Aquí en las Américas lo llamamos el guaje. Entonces cuando te dicen, no seas guaje, están diciendo, no seas tonto, no seas idiota, alguien no inteligente. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento la madera, que no era cedro, no era caoba, ni siquiera fue encino, pero esa madera está cubierta de oro. Y es importante saber una cosa también, la pulpa de la madera de acacia la usan para hacer páginas de tu Biblia. Porque puede hacer como, cada madera tiene su propiedad, pero la madera de acacia, su pulpa hace, ¿es pulpa o pulpo? Siempre pulpa, ¿no? Ok, ¿ves? Te digo lo de griego, pero español se me escapa. Entonces, o sea, hace un papel muy delgado y muy fuerte a la vez. Entonces es importante ver eso porque Salmo 19, que sus testimonios, sus juicios, sus mandamientos, sus preceptos, todo lo que es su palabra, más deseables que el oro. Entonces vemos esto, el oro está dentro de la madera de acacia. Aquí, tu Biblia. Número 1. 2, cuando viene Jesús, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo simple, lo corriente, madera del guaje, era lo que podían ver, lo que dice por ejemplo Isaías, o sea, no había en él hermosura para que lo deseáramos. Y el oro estaba dentro y lo manifiesta María de Betania cuando 6 días antes de su muerte viene y le unge con perfume. Y Judas, interesante, el primero de justicia social en la historia, diciendo que este perfume se tenía que vender y dar el dinero a los pobres. Y dice, inserta Juan el comentario, eso decía no porque se preocupaba por los pobres, sino agarraba el dinero, que ahí está el socialismo en una frase. Entonces, no, pues eso era para los pobres. Y Jesús dice, déjala, ha hecho algo bueno. Y siempre hablarán de ella, cuando se hable del Evangelio en todo el mundo, siempre se acordarán de ella. Y tristemente también se acordarán de Judas Iscariote. Entonces, ella se apuró a hacer lo que pudo. Y dice, ella ha hecho lo que podía. Entonces es importante ver eso. Ella toma lo más preciado, y es un desperdicio para algunos, pero toma lo más preciado que ella tiene, porque ella percibe quién es Jesús dentro de una túnica corriente, sandalias corrientes, un semblante no tan hermoso. O sea, mucha gente, si Judas lo tuvo que identificar con un beso para que lo arrestaran. Jesús era sumamente ordinario, no era madera fina, pero el oro, si lo podías percibir, valía más que todo lo que tú tienes. Ok, entonces viendo eso, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es eso, eternamente, perpetuamente, los mismos ángeles que están perpetuamente asombrados y maravillados de la hermosura y la santidad de Dios. Los serafines aparte, Isaías capítulo 6, con 6 alas, 2 tapando su rostro, 2 tapando sus pies, porque luego de sus pies brillan como bronce fundido así, oro y así brillante. Entonces todos cubriendo sus pies, cubriendo su rostro, y con 2 más volando, y siempre están clamando a gran voz, santo, santo, santo es Jehová. Entonces es importante ver eso, perpetuamente están asombrados, maravillados, así, y siempre mirando a Dios. Entonces, pero ¿qué pasa en el propiciatorio, en el tabernáculo? Y que eso es sombra de las cosas que están en el cielo, dice en Hebreos. Que todas estas cosas, muebles y la hechura del tabernáculo, es sombra, es como algo que te ayuda a imaginar un poco lo que está delante de Dios. Pero después Juan ve en capítulo 11 de Apocalipsis, Juan ve con la 7ª trompeta, ve el templo en el cielo abierto. Y ve entre muchas cosas de relámpagos y voces y cuánta cosa más. Entonces entre todo eso ve el arca del pacto, no de Indiana Jones.
no de Hollywood, como dice aquí. Pero entonces Jesús ofreció su propia sangre sobre el propiciatorio. Es muy importante ver eso, haciendo una vez para siempre el sacrificio, dejando abierto el camino. Por eso cuando murió, lo que era la sombra de lo eterno y lo que es real en el cielo, y la sombra de eso era el templo en Jerusalén. Cuando muere, fue partido de arriba abajo el velo. El camino ya estaba abierto. Entonces querubines, parte del tapete oriental, los querubines se hacen a un lado en el velo, por decir, que es sombra de la realidad. Pero lo que está presentado con eso, si el sumo sacerdote entra y está rociando con sangre de por ejemplo, un chivo o de un buey, según si fuera para él o por la nación, entonces él está rociando así, es una sombra de Jesús haciendo lo mismo por nosotros. Y los ángeles así. ¿Cómo es que el que ellos han estado eternamente, perpetuamente maravillados por la santidad y la hermosura de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino a rociar sangre humana? El verbo de Dios, el Hijo de Dios fue hecho hombre y roció sangre humana, el hijo de Adán, el postrer Adán. Entonces, viendo eso perpetuamente, así inclinando a tratar de entender esto, que por gente como nosotros hizo todo eso, perdió su hermosura el Cordero de Dios cuando nació y cuando fue desfigurado por sus padecimientos. ¿Cómo? O sea, imagínate así, ¿cómo? Pero igual maravillados por lo precioso, por lo hermoso, por lo visible y palpable de tal amor. Ellos han conocido el amor de Dios y maravillados perpetuamente de su amor, pero ahora viéndolo en una forma que difícilmente pueden entender porque no saben lo que es ser apartado de Dios, no saben lo que es estar perdidos, no saben lo que es estar en miseria, en congoja, en angustia, en depresión, con miedo, no saben lo que es. Entonces, cuando los ángeles que siempre están maravillados mirando a Dios, y uno así se da cuenta que aquí está un creyente llorando. O sea, nosotros estamos dando gracias a Dios. Nadie pudo amarme como Cristo. ¿Sabes quién fue el autor de ese himno tan viejito? Su esposa le dejó. Era evangelista, predicaba. Llega a casa un día y no estaba su esposa, nomás dejó, y se fue alguien de la iglesia para colmo. Y fue a un puente y ahí estuvo toda la noche porque se iba a echar al río. Ya no quiero vivir. Y si Dios, obviamente Dios ya no quiere nada conmigo. Y estuvo toda la noche y le llegó esa letra. Nadie pudo amarme como Cristo. Entonces cuando un ángel ve una bola de barro que somos, pero que Dios ha hecho morar en nosotros su espíritu, y este tesoro está en vasos de barro, y ve eso, y luego ese vaso de barro pues con el tiempo está un poco estrellado. Si de por sí era corriente para empezar, pero ya con el tiempo un poco estrellado y ya está llorando, y el tiempo ha marcado tu rostro, tu cuerpo, y estás alabando a Dios. ¿Qué es esto? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces vamos, por favor, porque también nosotros necesitamos mirar estas cosas y contemplar más y entender más. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios 3 está hablando de cuando se quita el velo, toda la nación de Israel podrá creer que actualmente hay como un velo y no pueden ver, y leen las escrituras
y escuchan las escrituras y no ven, no entienden, pero uno por uno de repente gracia de Dios se muestra y un israelita se convierte y vuelve y ve al Mesías por fin. Pero entonces, hablando de eso, porque hasta el fin del tiempo de los gentiles se cumpla, así será. Entonces, versículo 18. Entonces nosotros aquí, escribiendo Pablo aquí a los corintios, nosotros gentiles de las naciones. Entonces algunos dicen, no, pues realmente yo soy hijo de alemán o de irlandés, que fue o sea, por tu apellido te dicen, no, pues todos los míos son españoles, gallegos, son esto, o sea, ok, sí, de las naciones. Toda lengua, toda nación, todo linaje, toda tribu, y aquí estamos, ¿verdad? Y interesante mezcla. Y dice, por tanto, versículo 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, sin el velo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Entonces, lo que representa el tapete persa en el templo de aquel entonces, que fue rasgado arriba abajo, entonces imagina lo que sería la gloria. Y un sacerdote, porque está quemando incienso, fue a las 3 de la tarde, por eso supieron a qué horas fue rasgado y a qué horas murió Jesús. Pudieron ver que coincide. En el temblor, cuando se quitó la oscuridad, cuando Él clamó, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y hubo un terremoto que se sintió hasta lo que es el norte de Turquía. ¿Te imaginas? Porque ya hubo otra vez un sismo en Turquía, ¿y qué tal? Entonces, viendo eso, que tan lejos se sintió. ¿Por qué? Porque consumado es. Entonces Dios así sumió a su Hijo hasta lo más profundo por nosotros. Y el camino quedó abierto. Y entonces los querubines, que eran nomás bordados en un tapete oriental, pero igual se hacen a un lado, reflejando algo que en el cielo es así, se hacen a un lado, porque Él ofreció su sangre. Entonces todos los ángeles así. Y pasa nuestro sumo sacerdote al propiciatorio y presenta su sangre, así. Entonces todo desfigurado, y ellos perpetuamente así maravillados de tal hermosura, de tal perfección, de su santidad y todo esto. Y como dice, la justicia y la paz se besaron, y fue en la cruz. Entonces es tremendo. Dices, sí, hasta se me enchinó el cuero. Ahora pasamos a capítulo 4. Pero necesitamos contemplar estas cosas, y los ángeles se quedan así, asombrados, y les queda difícil. Ángeles que entienden galaxias y cosas que nosotros con dificultad y instrumentos y tecnología ya pueden decir los científicos que hay 1,000 millones de estrellas visibles si tienes los ojos y los instrumentos y un cielo despejado. 1,000 millones de estrellas cada noche. O sea, hay más luz en el cielo de noche que oscuridad. Pero mira quiénes estamos mirando. Pero si miráramos arriba más, a lo mejor también empezaríamos a ver que qué es el hombre para que pienses en él, o el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo has exaltado hasta lo sumo. Entonces, viendo todo eso, y decimos, yo nomás quería llegar al cielo y no ir al infierno. Yo no, esa exaltación y estar maravillados y con la boca perpetuamente llena de alabanza. Yo nomás no quiero ir al infierno. Pero Dios dice, sí, pero eso a mí no me basta. Necesitas conocerme. Necesitas conocer mi gloria y verme como soy. Necesitas para eso nuevos ojos. Necesitas un cuerpo inmortal que pueda entonces estar delante de mí eternamente asombrado y maravillado por su gloria y su santidad. Necesitas nuevas neuronas, ¿sí o no? Necesitas así para poder procesar qué estoy mirando, qué estoy oyendo. Voces como el estruendo de muchas aguas y todos cantando el himno del Cordero.
Y hoy lo tratamos de hacer. Nos distraemos, nos desafinamos, nos cansamos, sentimos calor. Hoy. Entonces necesita haber algo, pero cuando miramos lo que es, entonces miramos también lo que es y nos damos cuenta que algo tiene que suceder. A esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad para que sorbida la muerte en vida podamos estar frente a Él. Ok, entonces, versículo 17, capítulo 4, porque esta leve tribulación momentánea, y dice, ay Pablo, no seas tan cínico. Para empezar, no es leve y no es momentánea. Dice Dios, frente a mí y frente a la eternidad, es leve y es momentánea. Entonces, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y eso es lo que necesitamos, el peso de la eternidad en nosotros y sobre nosotros. Pero entonces estamos aprendiendo a cargar lo que es pesado. Y ahorita es tribulación, son aflicciones y problemas. Y aprendemos a cargar eso y no dejar de estar maravillados de su amor y de su gracia. Pero un día esto se quitará. Y esta mortalidad se vestirá de inmortalidad. Y podremos parpadear y borroso por lágrimas ver al Eterno, ver el que más nos ama y poder ya responder bien, por fin. Y no sentir, me duele la rodilla, me duele la espalda, tengo reflujo, no oigo. Porque el de proyecciones no maneja, o sea, ya sin proyecciones, imagínate qué divino. Sin tener que depender de corriente de luz, de micrófonos, de ecualizaciones, de tu silla donde estás sentado, o sea, sin nada de eso ya, para lo que fuimos creados y para lo que fuimos redimidos, por fin, ya, realizado. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ok, entonces regresamos, por favor, primero de Pedro. ¿Ves qué dice en versículo 5? Primero de Pedro 1, 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Porque estamos en un proceso y dice, no, pero está re difícil. Y nos zarandea esta vida, y nos zarandea la economía, y nos zarandea nuestros vecinos y familiares. Y dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postrero. Y eso es importante aquí porque ellos estaban en problemas, los que recibieron esta carta. En lo cual, en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, esta leve tribulación momentánea, ¿te acuerdas? Entonces, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y no más de lo que sea necesario, leve, momentáneo. Y tú dices, es cuestión de proporción. Mi problema cuando considero que la tribulación, que mis problemas son más pesados de lo necesario y duran más tiempo de lo necesario, es porque he dejado de mirar a lo eterno. ¿Ok? Vamos a volver otra vez, 2 Corintios 3. ¿Qué es lo que venía diciendo además? Pero ya quedamos que yo necesito hacer lo de los querubines, necesito estar dando vueltas alrededor del trono de Dios como los serafines, y tú dices, ¿puedo nomás aquí? No puedes nomás aquí, no puedes estar de lejitos, no hay última fila en el cielo para que no te lleguen las pedradas, porque ya no hay pedradas en el cielo, es ahora nada más, un día te dejo en paz.
Versículo 18, 2 Corintios 3, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin el velo, el camino abierto, como en un espejo la gloria del Señor, porque todavía falta algo. Estamos haciéndolo así, en un espejo, viendo lo que está detrás de nosotros, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Okay, entonces es importante porque es el mismo Espíritu que dijo a los profetas que estaban escribiendo esto: Isaías, Daniel, Ageo, Jeremías, Jacob en Egipto, que para nosotros estaban escribiendo esto, estaban administrando algo que tenía que quedar escrito siglo tras siglo y copiado y traducido siglo tras siglo para que nosotros pudiéramos leerlo y estar también entonces contemplando como en un espejo. ¿Por qué? Porque no puedo ver el propiciatorio, porque no puedo ver a Jesús en la cruz, porque no puedo estar frente al sepulcro con las mujeres llorando cuando llegan Pedro y Juan así, y yo no puedo estar ahí como para testiguar, sí ha resucitado. Pero Dios nos ha dado su Espíritu que testifica a nuestro espíritu, Romanos 8:16, que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, dice, amén, si es que padecemos con Él. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que Dios está haciendo. Acuérdate, entonces los querubines fijos en el tabernáculo están diciendo algo. No hay una bisagra en sus cabecitas de los dos querubines de oro, porque están representando algo. Es como lo que Pablo dice a los Efesios 5. Dice, esto es como la mujer tiene que sujetarse a su marido, como la iglesia está sujeta a Cristo, y el marido que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y luego yo he hecho muchas bodas y estoy de la novia guapísima, el novio sudando, incómodo, así sus votos, sus anillos, un poco de música. Entonces estamos con eso y digo, no sabe Dios dibujar, porque esto no representa a Cristo y la iglesia. Dios dice sí. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? La mujer que obedezca al marido porque ella es intelectualmente inferior o moralmente inferior al hombre, y por eso como tonta que le obedezca porque ella no sabe qué hacer. Pero están diciendo, hay algo trascendente más allá de esta parejita de nervios y su ramo de flores y todo lindo. Entonces, o sea, hay algo trascendente enorme, y los ángeles están mirando Cristo y la iglesia, y ellos entienden el simbolismo ahí. Entienden lo que tuvieron que modelar de oro y poner el propiciatorio, y entienden por qué madera de acacia y cubrirlo con oro, porque en el Nuevo Testamento se voltea eso y lo precioso está oculto y lo corriente es lo que se ve, y no hay hermosura en él para que lo deseemos. Pero el que pudo ver lo precioso lo deseaba. Entonces vemos así Pedro, con toda su debilidad y su torpeza, pero Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. No hay otra opción, Dios. Entonces así, y dices, bueno, Pedro, ¿no lo pudiste decir como más poéticamente, más bonito? No, porque teníamos que pararnos en la fila detrás de Pedro, torpes de labios, torpes de corazón, torpes de espíritu, y poder decir lo mismo. No quiero, pero ¿a dónde entonces? Si no contigo, Jesús, ¿con quién? ¿Cómo he de ser salvo? Entonces Jesús, cuando viene y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará salvación. Entonces, ves, así estamos. Tienes que llamar a la puerta. Nadie viene en la calle. Apagas el GPS de tu celular, que nadie sepa. Se abre. Yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará salvación.
Y tenemos una decisión siempre con eso. Entonces, igual, siempre hay cosas en Facebook, siempre hay cosas en Instagram, siempre los noticieros, siempre López Dóriga, alguien te va a decir, vean esto, está increíble. Y nos volteamos. Ok, ve, sí, escucha, pero después de todo, y si puedes antes de todo, cada día, mirando estas cosas. Y viendo como en un espejo. Y la idea en el griego, mirando como en un espejo, es una sola palabra. El español simplemente no alcanza la forma de transmitir una idea. Pero entonces mirando como en un espejo es lo que haces con un espejo. Y más cuando está lo que tú quieres ver está a tu espalda. Le haces así para ver bien. Cuando ahorita muchos de nosotros estacionándonos en el estacionamiento, tienes que ver el que está diciendo viene, pues no, lo quieres machucar. Okay. Y también y te está diciendo así, que endereces, que así, el volante, las llantas y todo. No estás volteado, estás mirando en el espejo, ¿o no? Que no es más fácil, pero es necesario. Ahora, ¿qué sucede en Apocalipsis? Juan en capítulo 1 está en la isla de Patmos, prisionero, minas de sal, viejito, trabajando en minas de sal, que acaba con tus pulmones, tus huellas digitales, tu identidad, tus ojos. Y ahí está, prisionero, por el testimonio de Jesús. ¿Cuál era tu problema? Perdón. O sea, que estás sufriendo y es insoportable. Ahí está Juanito en la isla de Patmos y escucha una voz como trompeta detrás de él. Y se voltea para ver la voz. Y un día, como María Magdalena frente al sepulcro, María se voltea a ver, esa voz la conozco. Y Juan en la isla de Patmos, de repente habrá permiso para tirar el espejo y voltear a ver. Será el mejor momento de tu vida, será el día más grande de tu vida. Igual entonces tú tomas un paso hacia Él y perpetuamente por la eternidad maravillado, viendo lo que los ángeles todavía tratan de entender y tú viendo las heridas en sus manos, viendo el que fue coronado con espinas y ahora coronado de gloria y majestad, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor para gloria del Padre, y dirás, sí, quítate, me voy a arrodillar. O sea, así. Será entonces fácil, será obvio hacerlo. Pero ahora cuesta, porque nos cansamos, porque nos distraemos, porque dudamos, porque no es palpable y tan visible, presente frente a nosotros que no lo podemos ignorar. Entonces, ahora en esta vida, como que nos falta la capacidad, o sea, como atención dispersa para toda la humanidad. Simplemente vemos lo más hermoso y algo así, pasa una mosca, estamos y así, distraídos. El aroma más lindo y pleno y dulce. ¿Nunca te ha llegado como la casa de mi abuelita así, singular? Combinación de café y canela y clavo y madera y Aquanet o no sé qué que ponía en su cabello, o sea, eso, así, este es un lugar de paz. Y en mi infancia, como muchos, o sea, necesitabas un lugar para decir, ya vine. Pero imagínate, simplemente te llega ese aroma como de pan caliente y quién sabe qué más. Jesús te llama y ya puedes voltear y dar un paso y entrar en perpetuo asombro. ¿Okay? Entonces eso es lo que Pedro nos está diciendo. Él subió al monte con Jesús y con Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y vieron a Jesús transfigurado. Y Pedro dice, y tenemos esto, tenemos una visión de gloria. Pero tenemos además la palabra de Dios, que es más segura que una experiencia que Pedro, Juan y Jacobo hayan tenido. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es todo el oro deseable en madera de acacia. Pero cuando encuentras ese oro que tanto
dice, esto sí es lo verdad, eso es auténtico. Cuando lo puedes así, cuando el peso de la palabra de Dios, no del papel, sino de su palabra, dice, sí, deseables son más que el oro, y que más que el oro refinado, que sus preceptos, que su ley alumbra los ojos, convierte el alma. Eso es lo que necesitamos. Entonces, 1 de Pedro nuevamente, ya vamos. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Entonces ellos, como todos usaban túnicas, y en casa quitas el cinto para, en el calor de esos climas, entonces quitas todo eso. Pero si alguien toca o si tienes que salir a la calle, vuelves a poner el cinto, que no es un cinturón con hebilla, sino es un cinto tejido que da varias vueltas, y en eso va probablemente aquí tu celular, aquí tus llaves, aquí unas monedas, pero eso es lo que hacían. Entonces da varias vueltas. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, toma la actitud de estar activo, de estar despierto, de estar listo para lo que sea. Y Pedro usa aquí en 1 de Pedro varias cosas que, si entendemos cómo se vestían, nos está diciendo así qué hacer. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y sobrio aquí en griego significa exactamente eso, sobrio, despejado, no bajo la influencia de nada. Entonces, sobrios, y esperad por completo, otra vez, cuando Él se ha manifestado, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, cuando vemos eso, entonces ya valí. Yo nunca voy a ser santo, yo nunca voy a dar el ancho, yo nunca voy a poder tocar con mis manos algo así, nunca. Pero piensa bien en esto, porque dice, no os conforméis, versículo 14. Ahora nosotros usamos la palabra, pues me conformé con este asiento, yo quería uno más adelante, junto a la ventanilla, junto a la salida de emergencia en el avión, por si yo primero. Entonces, yo quería esto, pero me conformo con que pueda ir en este vuelo. Entonces usamos eso como resignación, como que quería algo más y esto es lo que me toca. Pero aquí es conformar, es elaborar. Entonces, como un panadero, luego no te dejan manejar lo que es de hojaldra o algo así, porque tienes que aprender a manejar diferentes masas. Entonces te van a dejar hacer teleras, porque nomás es la bola, aplastarlo y haces trum, una telera, otra telera. Porque eso es para brutos como nosotros somos. Entonces eso no requiere gran cosa. Pero entonces cuando vas a hacer algo trenzado, entonces te dejan pintarle un poco así con clara de huevo y poner ajonjolí. No azúcar porque eres aún torpe, pero ajonjolí, qué mal puede suceder. Entonces así, pero vas agarrando práctica y tu mano y el ojo, y ya tu mano obedece tu ojo, que obedece tu imaginación. Entonces conformarse es muy importante en eso, es elaborar algo. Ahora, ¿qué es lo que si quieres hacer una réplica, si quieres que todas las conchas salgan igual, todos los baguettes igual, el patrón va a regañarte si estás regalando pan, todos tienen que ser del mismo largo, el mismo peso, nada fuera de serie, no estás en tu casa, estás trabajando para alguien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener una regla para saber el largo y una báscula para que cada bola de masa pese lo mismo. Eso aplica para tortillas, tamales, gorditas, sopes, lo que tú quieres, todo es aplicable. ¿Quién aquí sabe echar tortillas y que te salgan bien? ¿Qué onda, morelenses?
¿Así? Entonces, ¿qué hemos de comer? Pues vamos con los que sí lo saben hacer. Ya sea de máquina o de mano, pero esa tortilla va a salir siempre parejita, siempre cocida, siempre la panza se infla en el comal o de máquina, o sea, todo eso ya lo sabes así. Entonces tú pruebas y dices, esto no está bien, ¿por qué? No saben hacer ni está mal. Todo oficio, toda arte tiene lo suyo y aprendes eso con tiempo. ¿Has visto dibujos y todo de Leonardo da Vinci? ¿Sabes que simplemente en cuaderno hizo 5,000 dibujos de manos? Haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto, así, haciendo esto. 5,000 dibujos. ¡Qué flojera! Por eso él es famoso y tú no. Es eso, es muy sencillo. O sea, quiere representar, quiere entender no de qué está hecho la mano, de hueso, tendones, nervios, músculos, uñas, arruguitas, manchitas, todo eso. No de qué está hecho la mano, sino qué es una mano. Entonces tú y yo tenemos que vivir muchas cosas para saber qué es paciencia, qué es perdón, qué es misericordia. Y a veces aún nos faltan palabras, pero Dios está dibujando algo, como en un matrimonio, la iglesia y Cristo, como en el tabernáculo, los querubines así, eternamente así, mirando, asombrados por esta sangre en la tapa del arca. Así, dibujados en estambre de colores así perpetuamente, querubines así en el velo y el velo rasgado y Dios diciendo, ahora traten de entender esto. ¡Pum! Roto, el camino abierto y la luz de la gloria de Dios saliendo del lugar santísimo y un pobre sacerdote que le tocó estar ese día haciendo eso y hay un temblor y se oye un ruido y abre los ojos y gloria y no puede ver porque muere. Y si no muere es porque Jesús ya abrió el camino. Y podemos atrevernos a contemplar de gloria en gloria y ser transformados. Podemos atrevernos. Podemos entonces tomar esto y descubrir el oro dentro de esta pulpa de acacia y encontrar algo más precioso que el oro y que es eterno. Entonces, ¿qué dijo Pedro más arriba? Dice, entonces para que vuestra fe, que es más preciosa que el oro, y el oro, aunque es perecedero, es refinado en el fuego, entonces nuestra fe también ha de ser refinada en fuego para ser presentable ante Él cuando Él se presenta ante nosotros. Entonces dice, entonces es un proceso que requiere de estar así. Entonces, ¿cuántos de ustedes han hecho dibujo y les ponen así un gato, una bota, otra cosa? Y tienes que hacer el dibujo y no te sale, ¿verdad? Así. Tienes que hacer un dibujo de una calle en Tasco y yo no me atrevo en esa calle, está muy chueca, me caigo. Parece que va así. Entonces, y estás tratando de hacer lo que tú ves. Y te falla, como el panadero, el muchacho que está aprendiendo el oficio, le falla. La niña que está aprendiendo a echar tortillas, le falla. Y nos falla. Y quedamos cortos. Y nos salen torpes. Y en lugar de una tortilla redondita parece así. Entonces alguien muy astuto dice, yo lo voy a llamar tlacoyo. Y voy a ser famoso. Pero luego quieres hacer tlacoyos y te salen con hoyos, te salen redondos, te salen delgados, gruesos, crudos. O sea, y dices, sí, te falla. Entonces, ¿qué hace la humanidad en su necedad cuando las cosas no salen bien? Sigue de necio. Ahora, ¿qué hace un creyente en Jesucristo cuando no le sale? Sigue, inténtalo otra vez, búscalo más. Velo mejor, contempla, mirando como en un espejo, así la gloria del Señor. Y aún así, lo que la Biblia nos muestra, porque es como en un espejo, nos muestra la vida al revés. Cuando por fin puedo voltearme y ver las cosas como son, las cosas invisibles, que son eternas, perpetuamente, eternamente maravillados. Eso es nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer.
Y dices, no, pero esto de ser santo, porque Él es santo, no, hombre, eso me queda muy lejos. Sí, sí, por eso mira más. Concéntrate más, voltéate más a ver eso, contempla así de gloria en gloria ser transformados, y Dios está haciendo algo y Él tiene toda la eternidad para eso, y tú también, pero voltea a ver, asómate así. Otra vez inclinando. Si los ángeles, que no necesitan ser transformados, que no necesitan alistarse para la presencia de Dios, no dejan de estar maravillados mirándolo, tú y yo necesitamos hacer tiempo, hacer cita y mirar esa gloria. Entonces hoy vamos a tomar la cena del Señor, van a repartir los símbolos. Y es importante para nosotros, qué buena oportunidad, fin de febrero, último domingo del mes, y aquí estamos otra vez. Y vas a recibir un cachito de pan sin levadura, perforado como fue nuestro Salvador, y un vasito, porque Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Coman todos. Y comieron. Y ellos, o sea, eso no es lo que se hacía en la cena tradicional de la Pascua. Y bueno, lo comemos. Y así mismo dice, habiendo cenado, tomó la copa que siempre dejaban. Por eso, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada por muchos. Beban todos. Entonces todos bebieron y ellos están así, ¿cómo que el nuevo pacto? ¿Cómo que tu sangre derramada? ¿Cómo? Porque no les entraba. Entonces ten compasión de ti un poco, porque a los discípulos que anduvieron con Él, vieron sus milagros, vieron cuando Él tomó a la hija de Jairo de la mano y se resucitó, vieron a Jesús caminando sobre el agua, vieron todo eso, vieron cómo abrió los ojos de los ciegos, y aún así dice, vamos a Jerusalén y me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Entonces oyeron y vieron todo eso, y aun cuando Él está así, esto es mi sangre derramada, están, ¿su qué? No entró, no entendieron, pero bebieron y comieron, y cuando resucitó empezaron a entender. Entonces cuando pudieron ya juntar los datos y decir, ok, ya me ubico, ya sé lo que ha pasado aquí. Entonces ves con el Espíritu Santo Pedro hablando a la multitud en Hechos capítulo 2 y dices, ese es el Pedro que yo quería ver. Sin miedo, hablando bien, atinándole, no fanfarrón, no queriendo que todos se voltean a ver a Pedro, sino señalando a Cristo. Y 3,000 hombres dice, yo también. Entonces, ¿por qué no oramos por eso también? Que Dios haga en nosotros lo que hizo en Pedro y esos hombres que estaban encerrados el día que Jesús resucitó, estaban encerrados por miedo. Y Jesús entra donde ellos están. Entonces tú y yo podemos estar así, arrugaditos, encorvados, agachados, con miedo, con duda, con frustración, y podemos estar así. Y Jesús entre en donde estamos, en esa duda, en ese miedo, en esa frustración, en perplejos y no sabemos qué hacer, que Él entre ahí. ¿Y qué dice? Paz. Y quedaron maravillados. Y ya nada les podía hacer callar. Eso es lo que necesitamos, ¿sí o no? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por el pan, por la copa, por lo que representa y dice. Y tu palabra dice que cada uno juzgue a sí mismo antes de beber y antes de comer. Que podamos discernir el cuerpo de Cristo. Que nosotros, siendo muchos, somos un solo pan. Y hay algo aquí que, aunque es insignificante en nuestras manos, es muy grande en la historia, es muy grande en el universo. Porque anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, porque resucitó y viene. Entonces, Señor, con esto en nuestras manos, te pedimos
Entra en donde nos hemos encerrado y anuncia paz. En el nombre de Jesús, anúncianos paz. Y toma tu lugar en medio de la duda, el miedo, la incomprensión. Toma tu lugar. Y delante de nosotros, dinos qué sigue. Te pedimos. Para no poder callarnos. Que sea innegable, irrefutable a través de nuestra vida que Jesús ha resucitado, porque viene. Entonces, Señor, te pedimos esto. Nuevamente te damos gracias por el cuerpo de Jesús sobre la cruz, su sangre derramada y más aún, que pudo presentar eso en el altar, en el propiciatorio, en el cielo. Y todo el cielo consternado y maravillado. El autor de vida, muerto por nosotros. Damos gracias, Señor. Asómbranos más, te pedimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.